Algunas de las historias que estás a punto de escuchar no buscan asustarte con exageraciones ni imágenes explícitas. Son relatos basados en testimonios reales y casos documentados que, con el paso del tiempo, siguen siendo difíciles de explicar. Si eres sensible a este contenido, quizá no sea el momento de continuar. Durante décadas, miles de personas han afirmado haber visto algo que no encaja con ninguna explicación lógica. No hablaban de simples sombras o sensaciones vagas, sino de figuras y presencias claramente definidas. La mayoría no creía en lo paranormal antes de vivirlo. Este vídeo recopila algunos de esos casos. Personas comunes, en lugares normales, enfrentadas a experiencias que aún hoy no pueden explicar. No intentaremos convencerte de nada. Solo escuchar lo que dijeron, y lo que ocurrió después. El primer caso tuvo lugar en una pequeña localidad del norte de Europa, a finales de los años 90. Una zona tranquila, sin historial de sucesos extraños, donde nada parecía fuera de lo común hasta que una familia comenzó a notar detalles imposibles de ignorar. Todo empezó con ruidos durante la noche. Pasos en el pasillo, puertas que parecían moverse solas y la constante sensación de no estar solos. Al principio lo atribuyeron a la antigüedad de la vivienda, una casa construida a principios del siglo XX. Con el paso de las semanas, los ruidos se volvieron más claros. Siempre ocurrían a la misma hora, poco después de la medianoche. El padre aseguraba escuchar pasos que se detenían frente a la habitación de su hija. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. No había nadie allí. La niña, de apenas 7 años, fue la primera en decir algo más inquietante. Aseguraba ver a una mujer de pie junto a su cama. No gritaba ni lloraba. Decía que aquella figura simplemente la observaba en silencio. La descripción era siempre la misma. Una figura alta, vestida con ropa oscura, el rostro pálido y una expresión completamente neutra. Nunca hablaba ni se movía. Solo permanecía allí, inmóvil. Los padres pensaron que se trataba de pesadillas infantiles. Pero una noche, la madre entró en la habitación tras escuchar a su hija murmurar, y durante unos segundos, también vio una silueta junto a la pared. La figura desapareció en cuanto encendió la luz. A partir de ese momento, ambos padres comenzaron a experimentar la misma sensación, una presencia constante en la casa, difícil de ignorar. Era como si alguien los observara desde algún punto de la vivienda, incluso cuando estaban completamente solos. Decidieron investigar el historial de la casa para intentar encontrar una explicación racional. Descubrieron que décadas atrás, una mujer había fallecido allí tras una larga enfermedad. Había pasado sus últimos años prácticamente inmóvil, cuidada únicamente por su hija, en la misma habitación. No encontraron pruebas definitivas ni explicaciones concluyentes. Aún así, la sensación de presencia nunca desapareció y la familia abandonó la casa pocos meses después. Años más tarde, ya adulta, la niña afirmó que aquella figura no le transmitía odio ni agresividad. Solo la inquietante sensación de estar siendo observada por alguien que, de algún modo, seguía allí. Y este no fue un caso aislado. El segundo caso ocurrió lejos de cualquier vivienda aislada. No fue en una casa antigua ni en un entorno rural. Sucedió en un lugar público, transitado cada día por cientos de personas que nunca sospecharon lo que otros afirmaban ver allí. Se trata de un antiguo hospital europeo, cerrado a finales del siglo XX. Durante décadas fue un centro médico activo, conocido por tratar enfermedades graves y por haber albergado una de las unidades más antiguas de cuidados paliativos del país. Tras su cierre, el edificio quedó abandonado durante años. Personal de seguridad privada comenzó a patrullar la zona para evitar ocupaciones y vandalismo. Fue entonces cuando aparecieron los primeros informes extraños. Varios vigilantes afirmaron escuchar pasos en los pasillos superiores, a pesar de que no había nadie más en el edificio. Las cámaras no mostraban movimiento alguno, pero los sonidos eran claros y constantes. Al principio, nadie les dio importancia. Se pensó en animales, corrientes de aire o simples fallos estructurales. Sin embargo, los testimonios empezaron a coincidir demasiado entre sí.
Todos describían la misma sensación al recorrer el ala norte del hospital. Una presión incómoda en el pecho y la clara impresión de estar siendo observados desde el fondo del pasillo. Uno de los vigilantes, con más de 20 años de experiencia, declaró haber visto una figura al final de una sala de espera. No era una sombra ni un reflejo. Era la silueta clara de una persona de pie. Según su testimonio, parecía llevar una bata clara, similar a las que usaban los pacientes. No se movía. No reaccionaba. Simplemente permanecía allí, inmóvil, mirándolo fijamente. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció sin hacer ningún ruido. No se desvaneció lentamente. No salió corriendo. Simplemente dejó de estar allí. A partir de ese momento, otros vigilantes comenzaron a ver lo mismo. Siempre en la misma zona del edificio. Siempre a altas horas de la madrugada. Siempre con la misma descripción. Algunos se negaron a volver a patrullar solos. Otros pidieron el cambio de turno. La empresa de seguridad abrió una investigación interna, sin encontrar fallos técnicos ni manipulaciones externas. Al revisar los archivos del hospital, se descubrió que esa ala había sido utilizada durante años para pacientes terminales. Muchos de ellos pasaban allí sus últimos días, en habitaciones compartidas. No había registros de sucesos violentos ni tragedias concretas. Solo una acumulación constante de muertes a lo largo de décadas, todas ocurridas en silencio y sin incidentes. Con el tiempo, las patrullas nocturnas fueron reducidas. El edificio terminó siendo sellado por completo. Desde entonces, nadie ha vuelto a recorrer esos pasillos de noche. Algunos de los vigilantes aún mantienen contacto entre ellos. A día de hoy, todos coinciden en lo mismo, no sintieron miedo inmediato, sino una profunda incomodidad difícil de explicar. Como si aquel lugar no estuviera del todo vacío. El tercer caso no ocurrió en un edificio antiguo ni en un lugar abandonado. Sucedió en un entorno cotidiano, activo y aparentemente normal, lo que hizo que los testimonios resultaran aún más difíciles de ignorar. Todo comenzó en una carretera secundaria, utilizada a diario por conductores locales. Un tramo recto, sin iluminación artificial, rodeado de bosque, donde no se habían registrado accidentes graves ni incidentes destacables. Aún así, durante años, distintos conductores afirmaron ver lo mismo al pasar por ese punto concreto de la carretera, siempre de noche y siempre durante unos pocos segundos. La descripción coincidía en casi todos los casos. Una figura humana, de pie junto al arcén, inmóvil, mirando hacia la calzada. No hacía señales. No caminaba. No parecía pedir ayuda. Algunos conductores redujeron la velocidad para comprobar si se trataba de una persona real. En el momento en que giraban la cabeza para mirarla directamente, la figura desaparecía. No se desvanecía lentamente ni se ocultaba entre los árboles. Simplemente dejaba de estar allí, como si nunca hubiera existido. Durante años, estos testimonios circularon como rumores locales. Historias que se contaban entre vecinos y que rara vez trascendían más allá de la zona. Todo cambió cuando un conductor decidió denunciar formalmente el suceso tras verlo por tercera vez en menos de un mes. Su declaración quedó registrada en un informe policial. Poco después, otras personas se presentaron con relatos similares. Conductores que no se conocían entre sí que describían la misma figura, en el mismo punto exacto de la carretera. Al revisar archivos antiguos, se descubrió que décadas atrás una mujer había fallecido atropellada en ese tramo. El accidente ocurrió de noche, y su cuerpo fue hallado varias horas después, junto al arcén. No hubo fotografías, grabaciones ni pruebas concluyentes que relacionaran ambos hechos. Sin embargo, la coincidencia temporal y la ubicación exacta resultaron difíciles de ignorar. Con el tiempo, las denuncias disminuyeron. Algunos aseguraron que la figura dejó de aparecer tras una reforma del tramo y la instalación de nuevas señales. Otros sostienen que aún puede verse, pero solo bajo determinadas condiciones. No todos los conductores. No todas las noches.
Quienes afirman haberla visto coinciden en una misma sensación. No fue miedo lo que sintieron al verla, sino una inquietud profunda, como si algo no estuviera en su lugar. Una presencia breve, silenciosa y completamente ajena al ruido del mundo que la rodeaba. El cuarto caso es uno de los más documentados de este tipo. No por pruebas concluyentes, sino por la cantidad de testimonios coincidentes recogidos a lo largo de los años en un mismo lugar. Ocurrió en un antiguo hotel de principios del siglo XX, situado en una ciudad europea de tamaño medio. Durante décadas fue un establecimiento activo, frecuentado por viajeros, empleados y personal de mantenimiento. Los primeros testimonios no procedieron de huéspedes, sino del propio personal. Camareros, recepcionistas y trabajadores nocturnos comenzaron a hablar de sensaciones extrañas en determinadas zonas del edificio. Siempre se repetían los mismos lugares. Un pasillo del tercer piso, una habitación concreta y la escalera de servicio que conectaba con la planta baja. Varios empleados afirmaron ver a una mujer vestida con ropa de época. Aparecía brevemente al fondo del pasillo o reflejada en los espejos, pero desaparecía al intentar acercarse. No interactuaba con nadie. No hablaba. No parecía consciente de la presencia de otras personas. Simplemente estaba allí durante unos segundos. Con el tiempo, algunos huéspedes comenzaron a dejar constancia de experiencias similares. Quejas por ruidos de pasos de madrugada, puertas que se abrían solas y la sensación de que alguien había estado en la habitación. Un huésped afirmó haber despertado al notar que alguien se sentaba en la cama. Al encender la luz, no había nadie, pero la impresión en el colchón seguía visible. La dirección del hotel encargó una revisión técnica completa. Se descartaron corrientes de aire, problemas estructurales y fallos eléctricos que pudieran explicar los fenómenos. Al revisar el archivo histórico del edificio, se descubrió que una mujer había fallecido allí décadas atrás. Había sido residente permanente del hotel durante años, hasta su muerte en una de las habitaciones del tercer piso. No existían registros de sucesos violentos. Su fallecimiento fue natural. Sin embargo, su nombre aparecía repetidamente en antiguas anotaciones del personal. Algunos trabajadores comenzaron a evitar ciertas zonas durante el turno de noche. Otros pidieron ser reasignados. Nadie hablaba del tema delante de los clientes. Con el paso de los años, el hotel fue reformado varias veces. Algunas habitaciones cambiaron por completo, pero los testimonios nunca desaparecieron del todo. A día de hoy, el hotel sigue en funcionamiento. La mayoría de los huéspedes no nota nada fuera de lo normal durante su estancia. Sin embargo, algunos empleados veteranos afirman que, en determinadas noches, todavía puede verse una figura quieta al fondo del pasillo del tercer piso. No como una amenaza, sino como un recuerdo que se resiste a desaparecer. El último caso es, probablemente, el más inquietante de todos. No por lo que se vio, sino por la cantidad de personas distintas que afirmaron experimentar exactamente lo mismo, sin conocerse entre sí. Ocurrió en un edificio de oficinas moderno, construido a finales del siglo XX. Un lugar funcional, sin historia antigua ni leyendas previas asociadas al terreno donde fue levantado. Los primeros testimonios procedieron de trabajadores del turno nocturno. Personal de limpieza y seguridad que permanecía en el edificio cuando el resto de empleados ya se había marchado. Todos describían una sensación extraña en una zona concreta del edificio. Un despacho situado en la última planta, siempre con la luz apagada y la puerta cerrada. Al pasar frente a él, muchos afirmaban sentir una presión intensa en el pecho, junto con la clara impresión de que alguien se encontraba al otro lado de la puerta. Algunos aseguraron escuchar una respiración lenta. Otros decían percibir movimiento dentro de la habitación, aunque sabían que estaba vacía y cerrada. En varias ocasiones, las cámaras de seguridad registraron algo difícil de explicar. La puerta del despacho aparecía abierta durante unos segundos y luego volvía a cerrarse sola. Las grabaciones no mostraban a ninguna persona entrando o saliendo. No había sombras claras ni figuras visibles, solo la puerta moviéndose sin causa aparente.
Cuando los vigilantes acudían al lugar, el despacho estaba vacío. El aire se sentía más frío y el silencio resultaba incómodo, incluso para quienes no creían en lo paranormal. Con el paso de los meses, algunos trabajadores comenzaron a evitar esa planta. Otros solicitaron el cambio de turno. Nadie quería permanecer solo cerca de ese despacho. La empresa encargó una revisión completa del edificio. No se detectaron fallos en las cámaras ni corrientes de aire que explicaran lo ocurrido. Al investigar antiguos documentos, se descubrió que uno de los primeros empleados había fallecido repentinamente en ese mismo despacho, poco después de la inauguración del edificio. No hubo testigos ni explicaciones claras. El suceso fue archivado como una muerte natural y el despacho continuó utilizándose durante años sin incidentes. Con el tiempo, el despacho fue cerrado de forma definitiva. Desde ese momento, los testimonios cesaron casi por completo. Aún así, algunos trabajadores afirman que, al pasar por esa planta de noche, todavía sienten que alguien los observa desde el interior. Historias como estas no pretenden dar respuestas, solo dejar constancia de lo que otros aseguran haber vivido. Si te interesan este tipo de relatos basados en testimonios reales, suscríbete. A veces, lo más inquietante no es lo que se ve, sino lo que permanece cuando nadie debería estar allí.